El debate político en México volvió a encenderse cuando Jorge Romero exigió un supuesto derecho de réplica dentro de las conferencias matutinas del gobierno federal. La propuesta apareció acompañada por una nueva narrativa de la oposición, la acusación de que las recientes medidas relacionadas con los derechos de las audiencias representan un intento de censura. Sin embargo, mientras esa acusación ocupaba los titulares, Claudia Sheinbaum decidió responder desde un ángulo completamente distinto. En lugar de limitarse a negar las críticas, convirtió el debate en una confrontación sobre la credibilidad de quienes durante años dominaron la conversación pública. Ese movimiento cambió el terreno de la discusión. La pregunta dejó de ser si el gobierno pretendía controlar a los medios y pasó a convertirse en otra mucho más incómoda. ¿Quién decide realmente qué información recibe la ciudadanía y bajo qué intereses? Desde esa perspectiva, Sheinbaum defendió que los nuevos lineamientos no entregan al gobierno la facultad de elegir qué puede o no difundirse. Según la explicación presentada por su administración, serán los propios concesionarios de radio y televisión quienes designarán a los defensores de las audiencias mediante un mecanismo de autorregulación. Con ello, el gobierno buscó desmontar la narrativa de que existía un plan para imponer censura directa sobre los medios de comunicación. Pero la presidenta no se detuvo ahí. Aprovechó la polémica para llevar la discusión hacia otro punto todavía más delicado. Recordó que durante años diversos medios fueron acusados de difundir información parcial o incluso falsa, y colocó nuevamente bajo el reflector el papel que desempeñan los grandes grupos de comunicación cuando intervienen en la lucha política. La tensión aumentó cuando, durante la conferencia, se recuperó un antiguo video donde Sergio Sarmiento reconocía que los medios pueden mentir e incluso hacerlo deliberadamente en determinadas circunstancias. Para el gobierno, esa declaración servía para justificar la necesidad de fortalecer los derechos de las audiencias. Para la oposición, en cambio, el contexto del video estaba siendo utilizado con fines políticos. La confrontación ya no era únicamente jurídica. Era una batalla por la legitimidad de quienes informan todos los días. Fue entonces cuando Claudia Sheinbaum dio el paso más arriesgado. Señaló directamente que existían medios dedicados principalmente a realizar propaganda política contra su gobierno y sostuvo que responder públicamente a esas campañas era preferible a cualquier forma de censura. Con esa decisión, trasladó el conflicto desde una discusión técnica sobre regulación hacia un enfrentamiento abierto entre el gobierno, la oposición y los principales actores mediáticos del país. Lo que parecía una simple controversia sobre los derechos de las audiencias comenzaba a revelar una disputa mucho más profunda: quién controla el relato político en México y quién terminará pagando el costo de esa batalla. La respuesta de Claudia Sheinbaum no apareció por casualidad ni fue una reacción improvisada. Llegó en un momento en el que la oposición buscaba instalar la idea de que el gobierno pretendía restringir la libertad de expresión mediante los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Jorge Romero retomó ese discurso y exigió un derecho de réplica dentro de las conferencias matutinas, intentando convertir el tema en un nuevo frente de confrontación política. Sin embargo, la presidenta optó por cambiar completamente el enfoque del debate. En lugar de discutir únicamente sobre procedimientos legales, Sheinbaum llevó la conversación hacia la responsabilidad de los propios medios de comunicación. Explicó que los defensores de las audiencias no serían nombrados por el gobierno, sino por los mismos concesionarios de radio y televisión. Esa aclaración era fundamental porque desmontaba el argumento de que el Ejecutivo concentraría el control sobre los contenidos informativos. Bajo ese esquema, cada empresa tendría la facultad de elegir a quien considerara más adecuado para representar los intereses de su audiencia. Pero la estrategia política iba mucho más allá de una explicación técnica. La presidenta entendía que la discusión no podía limitarse a un intercambio de interpretaciones jurídicas. Si conseguía desplazar el foco hacia la credibilidad de los grandes medios, la oposición perdería la ventaja narrativa que intentaba construir alrededor de la palabra censura. Por eso insistió en diferenciar dos conceptos que, según su gobierno, estaban siendo mezclados deliberadamente. Regular el derecho de las audiencias no era lo mismo que controlar la libertad de expresión.
En ese contexto apareció uno de los ejemplos más utilizados por el oficialismo. Se explicó que la única obligación consistiría en distinguir claramente cuándo un contenido corresponde a publicidad pagada y cuándo se trata de información periodística. La intención, según el discurso gubernamental, era ofrecer mayor transparencia al público para que pudiera identificar los intereses detrás de determinados mensajes. La administración presentó esta medida como una práctica que ya existe en distintos países y que busca fortalecer la confianza de las audiencias, no restringir la opinión de periodistas o comentaristas. Sin embargo, Claudia Sheinbaum sabía que la discusión no terminaría ahí. La oposición seguía insistiendo en que esas medidas escondían un intento de controlar la información. Fue entonces cuando la presidenta decidió utilizar un elemento mucho más poderoso desde el punto de vista político, las propias declaraciones de integrantes del mundo mediático. Durante la conferencia se difundió nuevamente un fragmento de una entrevista en la que Sergio Sarmiento reconocía que los medios pueden equivocarse y que, en determinadas ocasiones, incluso pueden mentir deliberadamente. Aquellas palabras, pronunciadas años atrás en un contexto diferente, reaparecieron ahora convertidas en una herramienta política para el gobierno. Ese reconocimiento demostraba que fortalecer los derechos de las audiencias no era una amenaza contra la libertad de expresión, sino una respuesta a problemas que incluso algunos periodistas habían admitido públicamente. La reacción no tardó en llegar. Ciro Gómez Leiva sostuvo que ese video estaba siendo utilizado fuera de contexto porque originalmente no se refería a los derechos de las audiencias. Pero precisamente esa respuesta permitió que el debate siguiera creciendo. La discusión ya no giraba únicamente alrededor del contenido del video, sino sobre una pregunta mucho más profunda: ¿hasta qué punto los ciudadanos pueden confiar en quienes diariamente moldean la opinión pública? Fue entonces cuando Claudia Sheinbaum lanzó uno de los mensajes más contundentes de toda la polémica. Señaló directamente que existían medios cuya función principal ya no era informar, sino realizar propaganda política contra su administración. Entre ellos mencionó a TV Azteca, afirmando que la crítica permanente formaba parte de una estrategia política vinculada a los intereses de su propietario. Aún así, insistió en que la respuesta del gobierno no sería prohibir esas opiniones, sino ejercer el derecho de réplica, debatir públicamente y presentar información que permitiera a la ciudadanía formar su propio criterio. Con ese movimiento, Sheinbaum buscó consolidar una narrativa diferente. En lugar de aparecer como una presidenta que respondía a la ofensiva de la oposición, intentó colocarse como la figura que defendía el derecho de la sociedad a recibir información transparente y plenamente identificada. Esa diferencia era clave porque trasladaba la carga política hacia quienes denunciaban censura mientras, al mismo tiempo, eran acusados de utilizar durante años mecanismos de influencia mediática. Sin embargo, el conflicto apenas comenzaba. Muy pronto la confrontación dejaría de concentrarse en los medios de comunicación para extenderse directamente hacia los principales dirigentes del PRI y del PAN. Las acusaciones cruzadas empezarían a apoyarse en videos, declaraciones pasadas y decisiones tomadas por esos mismos partidos cuando ejercían el poder. Lo que parecía una discusión sobre comunicación terminaría convirtiéndose en una batalla por la autoridad moral de cada uno de los actores políticos involucrados. La confrontación dio un giro todavía más intenso cuando Claudia Sheinbaum dejó de concentrarse exclusivamente en el debate sobre los medios y dirigió sus críticas hacia la oposición. A partir de ese momento, la discusión dejó de tratar únicamente sobre los derechos de las audiencias y comenzó a girar alrededor de un tema mucho más delicado: la coherencia política de quienes denunciaban censura mientras, según el gobierno, habían utilizado prácticas similares cuando les resultaban convenientes. Uno de los primeros ejemplos surgió alrededor de Sergio Sarmiento. Durante la conferencia se recordó que el periodista recibe la pensión para adultos mayores, un programa social que diversos sectores de la oposición han cuestionado repetidamente por considerarlo una política asistencialista o clientelar. Claudia Sheinbaum utilizó ese caso para plantear una contradicción política: si esos programas son presentados como un error o un instrumento de manipulación electoral.
porque incluso algunos de sus críticos ejercen el derecho a recibirlos. La presidenta aclaró que nadie pretendía impedir que cualquier ciudadano cobrara ese beneficio. Al contrario, insistió en que se trata de un derecho universal que no depende de la afinidad política de quien lo recibe. Precisamente por ello, sostuvo que el argumento del clientelismo pierde fuerza cuando los propios opositores continúan accediendo al programa sin sufrir represalias ni condicionamientos políticos. Con esa afirmación, Sheinbaum buscó demostrar que una política pública puede ser criticada, pero también debe analizarse a partir de los hechos y no únicamente del discurso. Mientras esa discusión avanzaba, apareció un nuevo elemento que volvió a elevar la tensión. La gobernadora de Veracruz propuso abrir un debate sobre la posibilidad de crear un registro de comunicadores. Esa iniciativa despertó dudas inmediatas porque podía interpretarse como un mecanismo de control sobre el ejercicio periodístico. Lejos de respaldarla de manera automática, el propio discurso oficial planteó que esa propuesta debía analizarse cuidadosamente para evitar cualquier medida que pudiera convertirse en una forma de censura estatal. Esa diferencia permitió a Claudia Sheinbaum marcar una línea clara entre dos escenarios completamente distintos. Por un lado, fortalecer los derechos de las audiencias mediante mecanismos de transparencia y autorregulación. Por otro, permitir que el Estado decidiera quién puede informar o bajo qué condiciones puede hacerlo. La presidenta insistió en que ambas situaciones no podían confundirse porque implicaban principios completamente diferentes. Sin embargo, el momento más delicado llegó cuando el gobierno recuperó antiguos audios de Alejandro Moreno. En ellos, el dirigente nacional del PRI presumía mantener relación con diversos periodistas y aseguraba que podía influir sobre determinadas publicaciones para perjudicar a sus adversarios políticos. Aquellas declaraciones fueron utilizadas por el oficialismo como una prueba de que ciertos sectores de la oposición mantenían una relación privilegiada con parte de los medios de comunicación, mientras hoy denunciaban supuestas restricciones a la libertad de expresión. Ese episodio cambió nuevamente el equilibrio del debate. Claudia Sheinbaum ya no discutía únicamente la interpretación de una ley. Ahora cuestionaba directamente la autoridad moral de quienes encabezaban las críticas contra su gobierno. El mensaje era evidente: quienes hoy hablaban de censura habían participado anteriormente en prácticas que buscaban influir sobre la información publicada por distintos medios. A partir de ahí, la narrativa oficial comenzó a construir un patrón. Según esa interpretación, durante años el PRI y el PAN disfrutaron de una relación política favorable con importantes espacios de comunicación y ahora reaccionaban porque habían perdido esa posición de influencia. La presidenta transformó un debate técnico en un conflicto sobre el pasado político de sus adversarios, obligándolos a responder no solo sobre los nuevos lineamientos, sino también sobre sus propias acciones cuando ocuparon posiciones de poder. Ese cambio estratégico tuvo un efecto inmediato. La conversación dejó de girar alrededor de un supuesto intento de censura y empezó a concentrarse en las contradicciones que el gobierno señalaba dentro del discurso opositor. Para Sheinbaum, la verdadera discusión no consistía únicamente en proteger la libertad de expresión, sino también en exigir transparencia, responsabilidad y coherencia a todos los actores que participan en la formación de la opinión pública. Pero la confrontación todavía estaba lejos de alcanzar su punto máximo. Lo más explosivo aparecería cuando el debate abandonara el terreno de las declaraciones políticas para entrar en el de expedientes, investigaciones, antecedentes de espionaje y decisiones tomadas por gobiernos anteriores. En ese momento, la discusión dejaría de ser una disputa de discursos para convertirse en una batalla por la memoria política de México. En ese punto, Claudia Sheinbaum decidió llevar la confrontación a un terreno donde la oposición tendría muchas más dificultades para responder. Ya no se trataba únicamente de debatir sobre un reglamento, sobre los derechos de las audiencias o sobre el funcionamiento de las conferencias matutinas. La presidenta comenzó a reconstruir una línea de tiempo que, desde la perspectiva de su gobierno, evidenciaba un patrón repetido durante los años en que el PRI y el PAN ejercieron el poder. El primer expediente colocado sobre la mesa fue el caso Pegasus. Sheinbaum recordó que,
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el Estado mexicano adquirió ese software de espionaje que posteriormente fue utilizado para intervenir de manera ilegal teléfonos de periodistas, activistas y otras personas. Diversas investigaciones periodísticas y procesos judiciales identificaron a comunicadores entre las víctimas de ese sistema de vigilancia. Para la presidenta, ese antecedente resultaba imposible de ignorar cuando los mismos sectores políticos intentaban presentarse ahora como los principales defensores de la libertad de expresión. La lógica del mensaje era clara. Si un gobierno había sido señalado por utilizar herramientas de espionaje contra periodistas, ¿con qué autoridad moral podía acusar a otro de promover censura por impulsar mecanismos relacionados con los derechos de las audiencias? Esa pregunta no necesitaba una respuesta inmediata. Su fuerza residía precisamente en obligar a la oposición a enfrentar un episodio que sigue ocupando un lugar relevante dentro del debate político mexicano. Sin detenerse ahí, Claudia Sheinbaum abrió un segundo frente. Recordó que Javier Corral, cuando era gobernador de Chihuahua y aún pertenecía al PAN, promovió mecanismos relacionados con la supervisión de contenidos de comunicación. Según el argumento presentado por el gobierno, propuestas similares fueron defendidas entonces por sectores de la oposición que hoy califican cualquier regulación como una amenaza para la democracia. Con ello, la presidenta intentó demostrar que el problema no era la existencia de determinadas medidas, sino quién las impulsaba y desde qué posición política se observaban. Ese contraste fortalecía una narrativa cuidadosamente construida. Sheinbaum no pretendía únicamente desacreditar las críticas recibidas. Buscaba instalar la idea de que la oposición cambiaba de criterio dependiendo de si ocupaba el gobierno o permanecía fuera de él. Lo que ayer podía considerarse una propuesta válida, hoy era denunciado como un acto de censura simplemente porque provenía de un proyecto político distinto. La presión aumentó aún más cuando apareció un tercer ejemplo. Durante la conferencia se hizo referencia a un operativo realizado en Querétaro, donde artesanas indígenas fueron desalojadas del centro histórico. Posteriormente, un regidor que cuestionó públicamente esa actuación comenzó a recibir ataques coordinados en redes sociales. Para el oficialismo, ese episodio ilustraba otra forma de presión contra las voces críticas, muy diferente a la imagen que algunos dirigentes opositores intentaban proyectar cuando hablaban de libertad de expresión. Con esos tres antecedentes sobre la mesa, la presidenta formuló un argumento mucho más amplio. Sostuvo que existía un mismo patrón en distintos momentos políticos cuando determinados grupos ejercían el poder, recurrían a mecanismos de presión, vigilancia o influencia sobre el espacio público. Cuando perdían esa posición, denunciaban persecución y censura. El objetivo ya no consistía únicamente en responder a una crítica concreta, sino en cuestionar la consistencia histórica de sus adversarios. Pero la confrontación alcanzó un nuevo nivel cuando intervino el Instituto Nacional Electoral. El INE impuso medidas cautelares relacionadas con publicaciones realizadas por Alejandro Moreno y Rubén Moreira. Ambos dirigentes denunciaron inmediatamente que se trataba de un intento de limitar su libertad de expresión. Sin embargo, Claudia Sheinbaum respondió que esas resoluciones provenían precisamente de un organismo autónomo cuya independencia había sido defendida durante años por la propia oposición. Ese episodio permitió a la presidenta construir uno de los contrastes políticos más fuertes de toda la polémica. Durante mucho tiempo, el lema "El INE no se toca" había sido utilizado como símbolo de defensa institucional. Sin embargo, cuando las decisiones del organismo afectaron a dirigentes del PRI, comenzaron las acusaciones contra el mismo instituto que antes era presentado como garantía democrática. Para Sheinbaum, esa reacción evidenciaba una contradicción difícil de explicar. La presidenta aprovechó entonces otro antecedente que reforzaba esa percepción. Recordó que Alejandro Moreno recurrió anteriormente a mecanismos legales para impedir la difusión de información relacionada con él cuando fue señalado públicamente en otro contexto político. Desde la perspectiva del gobierno, resultaba contradictorio denunciar censura mientras previamente se había buscado limitar la difusión de determinados contenidos. Con cada uno de esos ejemplos,
Claudia Sheinbaum iba construyendo una narrativa de largo alcance. Ya no hablaba solamente de una ley, de una conferencia o de una polémica mediática. Estaba presentando un conflicto sobre la memoria política del país, donde cada declaración actual podía contrastarse con decisiones tomadas años atrás por los mismos protagonistas. Sin embargo, la estrategia no terminaba en señalar contradicciones. El verdadero objetivo era mucho más ambicioso. Si conseguía convencer a una parte importante de la opinión pública de que la oposición había perdido autoridad moral para hablar de libertad de expresión, entonces el debate dejaría de girar alrededor de las acusaciones de censura y pasaría a centrarse en quién inspira mayor confianza para conducir la discusión pública. Y precisamente ahí comenzaría la siguiente etapa de esta confrontación, porque una vez cuestionada la credibilidad de sus adversarios, Claudia Sheinbaum buscaría proyectar las consecuencias políticas de ese enfrentamiento y explicar por qué considera que el cambio de narrativa representa mucho más que una victoria momentánea dentro del debate mediático. Después de colocar sobre la mesa todos esos antecedentes, Claudia Sheinbaum intentó llevar la discusión hacia una conclusión política mucho más amplia. Para la presidenta, la polémica ya no debía interpretarse únicamente como un desacuerdo entre el gobierno y la oposición. En su opinión, lo que realmente estaba en juego era la manera en que los ciudadanos reciben la información y la capacidad de distinguir entre un análisis periodístico, una opinión política y una campaña de propaganda. Bajo esa lógica, Sheinbaum insistió en que fortalecer los derechos de las audiencias no significa restringir el trabajo de los periodistas ni impedir las críticas contra el gobierno. Por el contrario, sostuvo que una sociedad mejor informada dispone de más herramientas para evaluar por sí misma la calidad de los contenidos que consume. Según su planteamiento, la transparencia beneficia tanto a quienes producen información como a quienes la reciben, porque permite identificar con mayor claridad cuándo existe publicidad, cuándo hay opinión y cuándo se presentan hechos verificables. Sin embargo, la presidenta también dejó claro que el conflicto político no desaparecería con la aprobación de un reglamento. Consideró que la oposición seguiría utilizando el argumento de la censura como una estrategia para cuestionar la legitimidad de su administración. Desde su perspectiva, esa narrativa responde menos al contenido de las medidas y más a la pérdida de influencia que determinados grupos experimentaron tras el cambio político ocurrido en México durante los últimos años. Ese mensaje buscaba proyectar una imagen de continuidad. Sheinbaum presentó a su gobierno como parte de un proceso que pretende modificar la relación histórica entre el poder político, los medios de comunicación y la ciudadanía. No habló únicamente de nuevas normas, sino de un cambio en la forma en que se desarrolla el debate público. Para ella, la crítica abierta forma parte de cualquier democracia. Pero esa crítica también debe convivir con mecanismos que permitan a las audiencias conocer el contexto y los intereses presentes detrás de determinados mensajes. Al mismo tiempo, la presidenta insistió en que responder públicamente a las acusaciones representa una alternativa mucho más saludable que recurrir a cualquier mecanismo de censura. Por eso defendió espacios como el derecho de réplica y las conferencias matutinas como escenarios donde las versiones pueden confrontarse directamente ante la opinión pública. Esa postura buscó transmitir la idea de que el gobierno no pretende eliminar voces críticas, sino disputar el terreno de la narrativa política utilizando argumentos y datos presentados de manera abierta. Mientras tanto, las reacciones de la oposición continuaron alimentando el enfrentamiento. Dirigentes del PRI y del PAN insistieron en denunciar restricciones contra la libertad de expresión, mientras el gobierno respondía recordando episodios del pasado relacionados con espionaje, presión sobre periodistas, campañas mediáticas o decisiones adoptadas durante administraciones anteriores. Cada respuesta generaba una nueva réplica y cada declaración reforzaba la polarización existente alrededor del tema. Precisamente ahí se encontraba uno de los mayores objetivos estratégicos de Claudia Sheinbaum. En lugar de limitarse a defender una reforma específica, convirtió el debate en un examen sobre la credibilidad política de todos los participantes. Si la conversación permanecía centrada únicamente en la palabra censura,
La oposición tendría un terreno favorable para movilizar a sus simpatizantes. Pero si la discusión evolucionaba hacia la coherencia histórica de cada actor, el equilibrio cambiaba considerablemente. Ese desplazamiento del debate también tenía consecuencias de largo plazo. La presidenta buscaba consolidar la percepción de que las transformaciones impulsadas por su gobierno responden a una demanda ciudadana de mayor transparencia y no a un intento de controlar la información. Al presentar la polémica bajo ese enfoque, pretendía fortalecer la confianza de quienes consideran que el sistema político mexicano necesita reglas más claras para garantizar el derecho de las audiencias. No obstante, Sheinbaum también sabía que esa estrategia implicaba riesgos. Cada vez que el gobierno cuestiona directamente a grandes medios de comunicación o a dirigentes opositores, aumenta la intensidad de la confrontación política. Esa polarización puede fortalecer a sus seguidores, pero también ofrece a sus adversarios nuevos argumentos para denunciar un ambiente de tensión permanente. El resultado dependerá, en buena medida, de cuál de las dos narrativas logre conectar con una mayor parte de la sociedad mexicana. Y justamente por esa razón, el desenlace de esta historia no depende únicamente del contenido de un reglamento o de las declaraciones realizadas durante una conferencia. Lo que realmente está en disputa es quién conseguirá definir el relato dominante sobre la libertad de expresión, la transparencia y el papel que deben desempeñar los medios de comunicación en la nueva etapa política que vive México. Después de varios días de acusaciones, respuestas y declaraciones cruzadas, la discusión dejó de girar exclusivamente alrededor de un reglamento o de un procedimiento administrativo. Lo que terminó apareciendo frente a la opinión pública fue un enfrentamiento mucho más profundo sobre la credibilidad política de quienes participan en la conversación nacional. Y fue precisamente en ese escenario donde Claudia Sheinbaum intentó colocar el cierre de su estrategia. La presidenta sostuvo que el verdadero problema no consiste en abrir espacios para el debate, sino en aceptar que hoy existe una ciudadanía mucho más informada y con mayores herramientas para cuestionar tanto al gobierno como a los propios medios de comunicación. Desde su perspectiva, la democracia no se fortalece ocultando las diferencias, sino permitiendo que cada argumento pueda ser confrontado públicamente y que sean las audiencias quienes formen su propio criterio. Por esa razón, Sheinbaum insistió en que responder a las críticas mediante el derecho de réplica, el debate público y la presentación de información resulta preferible a cualquier intento de restringir opiniones. Al mismo tiempo, recordó que quienes hoy denuncian censura también deben responder por las decisiones tomadas cuando ejercieron el poder, porque la memoria política forma parte del juicio que la sociedad realiza sobre todos sus dirigentes. Esa fue la línea argumental que atravesó toda la confrontación. La oposición, por su parte, mantiene que las nuevas medidas representan un riesgo para la libertad de expresión y continuará defendiendo esa interpretación. El gobierno sostiene exactamente lo contrario, afirma que el objetivo consiste en fortalecer el derecho de las audiencias y ofrecer mayor transparencia sobre la información que circula en los medios tradicionales. Dos narrativas completamente distintas intentan convencer al mismo país, y ninguna parece dispuesta a retroceder. La gran incógnita, sin embargo, no se resolverá únicamente en una conferencia de prensa ni en un intercambio de declaraciones. Se definirá en la percepción de millones de ciudadanos que observarán quién presenta argumentos más consistentes, quién mantiene una posición coherente con su propio pasado y quién logra transmitir mayor confianza en medio de una confrontación política cada vez más intensa. Porque, al final, esta disputa trasciende los nombres de Claudia Sheinbaum, Jorge Romero, Alejandro Moreno o los principales medios de comunicación, refleja una transformación más amplia sobre la manera en que se libra hoy la batalla por la opinión pública en México. En una época donde cada declaración se viraliza en cuestión de minutos y cada video puede cambiar el rumbo de una discusión nacional, controlar el relato político resulta casi tan importante como ganar una elección. La pregunta que queda abierta es sencilla, pero tendrá consecuencias de largo alcance. Estamos presenciando un esfuerzo por fortalecer la transparencia y el derecho de las audiencias, o el inicio de una nueva etapa de confrontación permanente entre el poder político, los medios de comunicación y la oposición,
La respuesta dependerá de los hechos que ocurran en los próximos meses y, sobre todo, del juicio que finalmente emita la sociedad mexicana. Si este análisis te pareció útil y quieres seguir examinando los movimientos políticos que están marcando el rumbo de México, acompáñanos en los próximos videos. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta confrontación fortalece la democracia o profundiza aún más la polarización política? Tu participación también forma parte de este debate.